Columna internacionales con Carolina Belloc, que nos va a explicar hoy el proceso electoral en la República Argentina. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Complicado el proceso en Argentina. Ya era complicado porque hay elecciones parlamentarias y presidenciales desfasadas en el tiempo y además la de la provincia. Claro, y a todo esto se sumaron las PASO. Las PASO y hay elecciones en todas las provincias. En nuestro sistema que es largo, pero al menos ordenado y concreto, es como difícil entender lo que es el sistema argentino, que son varias cosas y en simultáneo. Entonces la idea era ordenar un poco, ver qué pasa, qué pasó estos días, qué tiene qué valor y nada, organizarnos básicamente. Y algunas caras, ¿no? De los candidatos. Y algunas caras de los candidatos, lo que se viene. Bien. Sí. ¿Por dónde te gustaría empezar? Y empecemos por el calendario, para ubicarnos en el tiempo al menos. Para ver las fechas clave a nivel nacional, ¿no? Ahí tenemos las fechas que es... Primero, es un esquema similar al uruguayo porque tenemos primarias, que son las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso significa PASO. Claro, es una sigla. El 9 de agosto, después tenemos las elecciones generales en octubre, donde ahí se vota presidente, también se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la de senadores y se eligen parlamentarios al Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Y el 22 de noviembre es la segunda ronda en el caso de que sea necesario. Bien. Esta es la estructura así general. Eso para elegir presidente. Para elegir presidente, bueno, y hay la mitad de diputados. Claro, sí, pero me refiero a senadores. Son las PASO para presidente, claro, la primera vuelta y la segunda vuelta. Nivel país. Bien. Pero ¿qué pasa? La estructura esta, que es nacional, la misma estructura se repite en las distintas provincias para las autoridades de las provincias, para elegir el parlamento de la provincia, el gobernador o jefe de gobierno de la provincia, los legisladores, bueno, el parlamento. Y eso es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Hubo elecciones este fin de semana en Capital Federal, en Buenos Aires. ¿Qué se votó? ¿Qué valor tienen? Bueno, es esto, ¿no? Fueron las primarias de una provincia de Argentina. O sea, todavía no es nada en realidad lo que pasó este fin de semana, por decirlo de alguna manera. Es decir, los que ganaron no ganaron nada, ganaron solamente la posibilidad de ir a la elección en representación de su partido. En representación de su partido, ¿no? No competían entre sí, competían a la interna. Había, por ejemplo, en el PRO, que es el partido de la oposición más marcado, estaban Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. Los dos competían para ser el candidato a jefe de gobierno de su partido. Bien. Le fue mejor a Horacio Rodríguez Larreta, no quiere decir que sea el gobernador, sino que es el candidato de su partido a gobernador y competirá con los de otros partidos, claro. Así, ¿no? Y eso es lo que se ha votado. Pero si te parece, pasamos al tema de presidente, que en definitiva es lo más así, lo más gordo, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos, los que podrían el 25 de octubre, siempre y cuando sean elegidos en las internas, que se supone que serán ellos, los que tienen más posibilidades, ¿no? Acá tenemos la primera cara que aparece, que es Daniel Scioli, que con él pasa algo un poco particular porque es afín al kirchnerismo, que son los que están en el gobierno, pero no es seguro que vaya por el partido del kirchnerismo, que es el Frente para la Victoria. Todavía no se sabe si él de verdad va a ser el candidato de ese partido o si va a ir por otro partido, no se sabe cuál, o si él va a fundar un partido nuevo en este tiempito. Esa es otra particularidad de Argentina, ¿no? Sí. Las alianzas se hacen y se deshacen con una velocidad que acá no nos imaginamos, porque es muy vertiginoso. Sí. Pero concretamente Daniel Scioli es hoy uno de los candidatos principales y posiblemente o quizás el candidato del oficialismo, es decir, de la presidenta Cristina Kirchner. Pero también el oficialismo tiene otros candidatos que no están del todo definidos, pero son varios. Hay 7 nombres en danza más o menos. Acá elegimos 3 que son los que más suenan, ¿no? Bien. Aníbal Fernández, que es el actual jefe de gabinete. Sí. Jorge Capitanich, jefe de gabinete pasado, hasta hace unos meses. Y el tercero en realidad es gracioso porque dije de los que más suenan y ponemos una cara que no tiene cara, ¿no? En realidad es que se maneja que seguramente va a haber algún camporista, es decir, alguien del ala más dura del kirchnerismo, pero no se sabe quién es. Entonces, se sabe que va a haber alguien del Frente para la Victoria, es decir, del kirchnerismo, muy de la cámpora, pero no se sabe quién. Y ese alguien que está definido que va a existir, va a ser muy importante en la campaña, porque va a contar con el apoyo más directo de la presidenta. Porque Scioli, si viene de su partido, no tiene tanto el apoyo de Cristina. De hecho, hace meses que no se ven, por ejemplo, ¿no? Bien. Y después eso en el oficialismo. En el oficialismo. Después tenemos al Frente Renovador, es el partido de Sergio Massa, que antes también estuvo vinculado al kirchnerismo. Claro, fue jefe de gabinete. Fue jefe de gabinete, ahora es intendente de Tigre, se tira por su propio partido, independiente,
Ideológicamente podemos decir que es un poco más afín al kirchnerismo que los que están del otro costado, que ahora los vemos, pero no es claramente del oficialismo, sino que va aparte, ¿no? Y el último bloque de candidatos a presidente son los netamente opositores, donde también se cree que el que va a quedar luego de las PASO será Mauricio Macri. Estos tres van a ir bajo un mismo lema, digamos, tienen una alianza. Sí, pero no. Hoy, por ejemplo, Ernesto Sanz, que es de la Unión Cívica Radical, la UCR, él anunció que también va a competir por presidente. Entonces, ¿sería una misma alianza o no? Es que no lo sé al día de hoy, porque cambia todo el tiempo. Hasta ayer hubiera dicho que no, hoy sí. Carrió y Macri. Carrió y Macri tampoco está definido si van a ser juntos o no. O si ella va a ser la vice de Macri, por ejemplo, también se manejaba en estos últimos días. No se sabe. Igual lo que sí se puede decir, no con certeza, pero al parecer Macri va a ser el que va a quedar de estos tres candidatos de esa ala. Claro, pues ellos tienen que ir a una PASO, interna, para definir quién es el más votado. Sí, entonces ahí, bueno, en definitiva los que quedan después de las PASO, ¿no? Todos estos se van a presentar a las PASO y en teoría quedarían 3 o 4 figuras, dependiendo de si Scioli va por el partido del oficialismo o si va por un partido diferente. Bien. Y ahí podemos ver las posibilidades que tendrían cada una de estas figuras. También son datos que pueden cambiar, ¿no? Pero las últimas encuestas, los datos que van a aparecer acá son de una encuesta divulgada la semana pasada, a fines de la semana pasada, que le asignan a Scioli la mayor cantidad de votos, 33,4%, a Macri 27,3% y a Massa 20%. Acá no está considerado el candidato tapado de la cámpora, que podría hacer cambiar bastante las cosas, ¿no? Podría inclinar la balanza, digamos, le podría sacar votos sobre todo a Scioli y a Massa. Bien. Más que nada a Scioli, ¿no? Y la última parte de la columna quería hablar un poco de lo que pasó en estos días y qué nos permite ver, porque si bien no se ha definido nada en cuanto a cargos, sí permite ver tendencias, sobre todo porque las provincias donde ya hubo PASO internas fueron provincias grandes, muy pobladas, donde que inciden en la votación general seguramente, ¿no? Entonces vemos que en Salta el partido que votó mejor fue el Frente para la Victoria. Insisto, esto no quiere decir que haya habido cargos, sino que fueron los que le fue mejor, ¿no? El kirchnerismo. El kirchnerismo es el Frente para la Victoria, ahí está. En cambio, en Mendoza, en Santa Fe y en Capital Federal fue el PRO. En algunos casos con coaliciones con la Unión Cívica y con otros. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, por supuesto que no quiere definir nada, pero sí son indicios de que el PRO está creciendo. El PRO en sus orígenes era muy centrado en Capital Federal de Buenos Aires, muy centrado en la figura de Macri, fue el gran líder del PRO, el fundador, y lo que demuestran estas elecciones es que el PRO tiene potencial más allá del lugar donde nació, más allá, aparte del conurbano de Buenos Aires, que tiene una población muy característica con un nivel socioeconómico más alto que el resto del país. Entonces esto en definitiva fue tomado como una señal positiva para el macrismo, para la oposición, y se ve como un primer indicio de que tal vez, capaz, en una de esas, porque todo es muy condicional, podría haber un cambio y tal vez no habría un kirchnerismo en las elecciones después de años, ¿no? Porque Néstor asumió en 2013. Por primera vez se puede pensar en un cambio. Sin embargo, igual es difícil, ¿no? Porque si volvemos a los números, no es fácil que a Macri le vaya tan bien. La figura del camporista tapado puede hacer cambiar mucho las cosas y ahí vemos, ¿no? 20% tiene hoy Macri, está a 13 de Scioli. 27, Massa tiene 20. Leí al revés, 27. Está a 6 o más o menos de Scioli y ya te digo, una nueva figura podría hacer cambiar todo. Pero bueno, por ahora se respira como mucho optimismo en filas de la oposición porque de verdad por primera vez hay una coalición un poco más unida que en otros años que había más divisiones. Sí, es muy notable como en Argentina la presencia de los partidos políticos tiene que ver mucho con el regionalismo, ¿no? Massa es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero por ejemplo en Capital Federal su candidato no llegó al 1,5% mínimo para participar de la elección, es decir, no llegó en la interna, en la PASO, a 1,5%. Efectivamente. Por el otro lado, Macri, como tú señalás, es un hombre muy fuerte de la Capital Federal, pero que le ha costado mucho expandirse políticamente en el resto de Argentina. Ahora ha tenido resultados relativamente positivos en provincias importantes como Mendoza o Santa Fe. Con mucha población.
pero hay que ver si eso se refleja en una elección nacional como candidato a presidente con índices como para competir, ¿no? Efectivamente, y si le gana también, por ejemplo, a Massa, que en el resto de Buenos Aires tiene muchísimos votos. En la provincia, que es el gran bastión electoral. Y también dependerá eso mucho de la figura de quién sea el otro kirchnerista. Mucho se especula posibles nombres, y el gran nombre es Máximo Kirchner. No sé, en el caso de que sea, yo creo que en gran medida puede arrasar, porque él como figura política no se ha desarrollado tanto, pero tiene el ADN de sus padres y el background y contexto de sus padres y podría agarrar muchísimos votos. Depende mucho de quién sea esa figura. Otros nombres que se manejan son Axel Kicillof, ministro de Economía, Guado de Pedro o Andrés Larroque, son otros nombres también de la cámpora que podrían ser menos conocidos, pero en Argentina son. Bien. Bueno, veremos, Carolina, cómo sucede. Veremos cómo sigue. Vamos a seguir el proceso electoral en Argentina. Ahí va. Muchas gracias. Por favor.